Radio Educación Responsiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a su programa Más Allá del Bullying. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2017. Yo soy Claudia Villar y estamos transmitiendo en vivo desde Radio Educación Responsiva a través de nuestra página www.educacionresponsiva.com. Antes de empezar el programa, les recuerdo nuestras redes sociales donde pueden contactarnos, escribir algún comentario, sugerencia o queja. Y estas son, en Twitter nos encuentran como @e_responsiva, en Facebook pueden buscarnos como Educación Responsiva, mi Twitter personal @Claudia_Villar, nuestro correo electrónico es contacto@educacionresponsiva.com y les recuerdo que ya también tenemos el canal de YouTube que está como Educación Responsiva, ahí pueden ver los programas y bueno, más bien escucharlos porque no tenemos todavía la imagen, pero pueden escucharnos si se perdieron algún programa, ahí lo van a encontrar, está por nombre de programa y es muy sencillo. Oigan, pues este es un programa, pues digamos especial. No quisiera hoy hablar de los problemas que ya sabemos, enfrentamos constantemente con respecto al maltrato de cualquier niño o adolescente en cualquiera de sus modalidades. Este programa, esa es su finalidad, hablar pues de la situación que están enfrentando los niños y los jóvenes con respecto al bullying, pero por eso se llama Más Allá del Bullying, porque también hablamos de algún otro tipo de violencia, como la que pueden sufrir en casa o en la escuela por parte de algún adulto, así como pues a través de las redes sociales, ya sea por parte de un compañero o también pues algún tipo de acoso. Pero bueno, pues como todos nuestros radioescuchas saben, las semanas pasadas hemos enfrentado 2 sismos altamente destructivos en nuestro país y obviamente pues las noticias han estado centradas en los diversos pues desastres que han ocurrido tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República. Y entonces pues hemos tenido que como hacer un cambio porque yo tratando de revisar el seguimiento de los casos que hemos estado platicando en las semanas anteriores, se han diluido las noticias en los principales titulares de los medios de comunicación. Quiero aclararles que no es mi intención de ninguna forma pues ya darles carpetazo o ya no seguir investigando todo el rollo de las actualizaciones y todo, pero pues hoy me cuesta un poco hablar de cosas tan negativas y además, como les comento, pues no tengo muchas actualizaciones, todos los medios se centraron pues obviamente, ¿no? y justificadamente pues en atender los casos que estábamos enfrentando. De hecho, bueno, pues la semana pasada no tuvimos transmisiones en Radio Educación Responsiva, por un lado porque resultó realmente imposible debido a los fallos en la energía eléctrica que estuvimos teniendo, pero bueno, también teníamos problemas, ustedes saben que se cortaron casi todas las comunicaciones, ya fuera vía telefónica, perdón, es que estoy un poco enferma, discúlpenme. Y también pues a través de internet, entonces no era fácil para nosotros poder transmitir y bueno, pues también estaba nuestra conciencia de ayudar a nuestros compatriotas y bueno, pues empezando por la gente más cercana, tuvimos algunos problemas internos, pues una parte familiar, una parte de locutores, entonces bueno, pues tampoco nos fue tan sencillo, pero bueno, ya estamos de regreso y como les dije, quiero hacer un cambio para esta emisión de Más Allá del Bullying. Aunque, bueno, como ya lo mencioné, vamos a seguir luchando por la seguridad de las nuevas generaciones. Y hablando de las nuevas generaciones, me gustaría empezar con una felicitación a todos los chavos que estuvieron apoyando y ayudando en las labores de rescate, así como en los centros de acopio. Miren, permítanme compartirles que
el día miércoles 20 de septiembre, es decir, un día después del sismo, yo tuve la oportunidad de ir a apoyar a el centro de acopio que estaba en el estadio de Ciudad Universitaria. Yo fui porque un grupo de compañeros míos con los que suelo ejercitarme, pues escribieron en nuestro chat privado que estaban pasando cosas ahí en la UNAM. Una de esas cosas era que había un exceso de gente, pero mal organizada. Y aquí, bueno, quiero platicarles esta experiencia. Resulta que realmente me hablaron y de hecho me habló una compañera de forma directa. Me dijo, oye, necesitamos que nos vengas a apoyar porque ¿qué crees? Que hay jóvenes que se están llevando cosas de aquí del centro de acopio y pues los tuvieron que correr las mismas autoridades. Cuando yo llegué ya eran alrededor de las 7:30 de la noche y efectivamente era un mar de gente, o sea, pero un mar de gente. Yo voy a destacar pues ese entusiasmo, sobre todo porque muchos eran alumnos de Ciudad Universitaria, pero había mucha gente fuera o sea, que no pertenecía a la UNAM. Y creo que en su mayoría la intención que llevaban para ayudar era de verdad, de corazón, era honesta, era muy sincera, pero sí me tocó ver chavos que estaban sacando cosas que elegían, o sea, que ellos decidían qué querían llevarse y pues no había como control, no había como nada de orden, nada de organización. Pero a mí me llamó mucho la atención este valor que tuvieron para estar ahí por muchísimas horas. A las 7 de la noche aproximadamente empezó a caer una tormenta impresionante, seguramente muchos lo recuerdan, y ahí se quedaron, mojándose y todo, pero la gente seguía llegando en sus automóviles a dejar pues todo lo que podían aportar, y los chavos organizados así en cadenas humanas para poder transportar más rápido el producto y que no se mojara, ahí se quedaron, ahí estuvieron, y de verdad quiero felicitar a esa nueva generación porque, bueno, generaciones como la mía, por ejemplo, que vivimos ya un evento similar en el 85, que digo similar porque pues unos dicen que fue peor, otros dicen que no lo sé, eso yo creo que mucho depende de la percepción personal de cada uno de nosotros, pero si bien es cierto que esa generación en el 85 no estaba preparada y sin embargo todos mostraron una gran unidad, y digo mostraron, yo no fui partícipe, estaba yo pues muy joven, mis padres no me lo permitían, pero vaya, hemos transmitido de palabra a las nuevas generaciones todo lo que se vivió en el 85. Y creíamos que les entraba por un oído y les salía por el otro. Y sí, ¿no? Como que no tenían mucha conciencia de lo que era un terremoto. Tenían temblores y como no había pasado realmente pues nada grave, pues como que no asumían realmente el riesgo que todos corríamos. Y ahora que lo vivieron en carne propia, los vi actuar de una forma en general muy positiva. De verdad estoy muy orgullosa de estos jóvenes. Claro, ¿no? Que les digo también, pues hay de todo un poco. Y bueno, en esta semana vamos a platicar de la ansiedad en niños y jóvenes y pues los tips o sugerencias para cambiar este estado de ánimo. Es muy normal que los pequeños se sientan estresados con todos estos eventos que estamos viviendo, si los mismos adultos lo estamos experimentando, y pues aquí está una servidora como el más claro ejemplo, porque pues hasta me enfermé de nervios el día de ayer. Sí, creo que me bajaron las defensas, y yo creo que
a muchas personas les pasó lo mismo. Y pues si a los adultos que tenemos un poco más de conciencia, o deberíamos de tenerla, y un poco más de autocontrol, pues imaginen lo que están viviendo los niños, ¿no? Y entonces, por eso dedico este programa a dar más bien sugerencias en vez de tratar los casos de maltrato que, pues, con eventos como el sismo o no, ahí siguen y le vamos a dar continuidad. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que un niño está teniendo ansiedad? Porque aparentemente los niños no registran muchas cosas, ¿no? Pero en el nivel subconsciente, claro que lo registran. Por supuesto que están viviendo miedos, están con mucho estrés también. Y es necesario, por supuesto, que podamos detectarlo para poderlos ayudar. Entonces, bueno, hay que clasificar al tipo de estrés o ansiedad que un niño puede estar presentando. Y hay 4 cosas diferentes que podemos tomar en consideración. Uno es el exceso de estrés o tensión física. Esto es cuando un niño tiene pues ya manifestaciones con dolores de cabeza, por ejemplo, episodios de berrinches muy frecuentes, cansancio, falta de apetito, irritabilidad, problemas para dormir, arranques de ira, problemas digestivos e inclusive pueden presentar alergias en la piel. Tienen dificultad para concentrarte con algo de su interés. Y esto, bueno, pues entre otras cosas, así es como manifiestan la ansiedad. Entonces, si sus hijos hoy, ya sean niños o adolescentes, están pues como comportándose de forma diferente, por favor, papás, adultos, tratemos de mantener la calma y entender que ellos están enfrentando esta ansiedad y este estrés y que no saben cómo manejarlo. Y vamos a hablar del cómo manejarlo. Otra cosa que podemos ver en el estrés es que puede ser miedos normales del desarrollo, por eso es importante diferenciarlos. Hay miedos normales a lo largo de sus experiencias, como por ejemplo el miedo a los extraños o a la oscuridad, a quedarse solos, e inclusive pueden tener miedo a la muerte, miedo a algunos animales o sonidos, etcétera. Estos miedos demuestran que se van dando cuenta de más cosas, son normales y en teoría pues no deberían de durar mucho tiempo. Cuando estos miedos imposibilitan demasiado lo que hace en el día a día o les impide estar en paz por mucho tiempo y no hay manera de calmarlos, entonces sí ya se necesita una atención especial porque probablemente está desarrollando una fobia o un trastorno de ansiedad. También existe la ansiedad por separación. Esta es normal, empezando alrededor de aproximadamente los 8 meses de edad hasta los 2 o 3 años. Esto es que sienten angustia cuando alguno de sus padres o la figura con la que genera más apego se aleja o desaparece. En situaciones como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con todo este estrés provocado por estos desastres naturales, pues puede incrementarse drásticamente. Esta ansiedad por separación disminuye mucho si se le explica al niño lo que realmente está pasando y teniendo tiempo de calidad con él en donde se le preste toda la atención posible, aunque sea por 10 minutos al día. Ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de todo eso. Y bueno, por último están los trastornos de ansiedad que se manifiestan con irritabilidad, miedos, angustia, síntomas físicos también recurrentes. Y bueno, pues esto sí puede llevarlos a una conducta de manera compulsiva y casi adictiva. Es decir, cuando se están empezando a morder las uñas o a tirarse del cabello, por ejemplo, o tienen una inclinación excesiva al perfeccionismo. Estos son síntomas importantes de que realmente están en un alto nivel de estrés. Vamos a ir a un pequeño corte, pero a nuestro regreso vamos a hablar
cuáles son las principales causas de esta ansiedad en niños o en jóvenes. Antes de irnos, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, mi Twitter personal @Claudia_Villar, nuestro correo electrónico contacto @educacionresponsiva.com y en YouTube también nos encuentran como Educación Responsiva. No se vayan, regresamos en unos minutos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso para este segundo segmento de su programa Más allá del bullying. Y hoy estamos platicando de la ansiedad en los niños y en los jóvenes. Y bueno, pues como les comentaba, realmente este programa lo estoy dedicando a este tema. Pero quiero aclararles que decidí hablar del tema de la ansiedad no solamente por los eventos que estamos viviendo. Claramente es un momento de estrés como adultos o también para los niños y para los adolescentes está siendo un momento complicado, especialmente porque no están teniendo clases y pues los niños están fuera de su rutina. Pero pues además estos consejos, estas sugerencias les van a servir para detectar ansiedad en los niños, aunque no estén pasando por un momento que aparentemente es de tanto estrés. Este es un estrés como colectivo, pero los niños pasan por estrés, ya lo hablamos, pues porque sienten muchas presiones muchas veces. Vamos a hablar precisamente de estas causas de ansiedad. Y bueno, pues también mucho depende de la edad del niño, pero digamos que antes de la adolescencia, las principales causas de la ansiedad en los niños son las siguientes. Una es porque está atravesando por un cambio importante en su desarrollo o bien un cambio en casa, es decir, la llegada de un hermano o a lo mejor la pérdida de un ser querido, eso también los puede llegar a estresar. A veces porque tiene demasiado tiempo viendo televisión o su celular y poco tiempo de actividad física. Puede ser también que estén teniendo un alto consumo de azúcar y colorantes o simplemente más de lo que necesita. Parece que no, pero es que de verdad el azúcar es súper adictiva y tiene un efecto en nuestro organismo que aunque no queramos aceptarlo, pues ahí está, ¿no? De hecho, si ustedes intentan dejar el azúcar, ustedes adultos intentan dejar el azúcar, entran en ansiedad, se los juro que sí pega mucho. Y entonces, bueno, pues a lo mejor tanta azúcar está elevándoles el nivel de energía a los pequeños. Puede ser otra causa que no tiene un orden en su rutina diaria. Vive con constantes cambios impredecibles afectando sus horarios de sueño y alimentación. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los casos de divorcio, cuando el niño o el adolescente pasa de una casa a otra constantemente y en casa del papá hay una rutina y en casa de la mamá hay otra rutina y entonces pues no hay una constancia y esto de verdad les afecta muchísimo. También cuando hay ausencia de límites sanos y claros por parte de sus cuidadores, no importa quién sea. Otra causa puede ser inestabilidad económica familiar que causa conflictos entre sus padres. Otra causa puede ser el abandono o ausencia repentina de alguno de los padres sin recibir explicación alguna. O puede ser también vivir bajo situaciones de abuso físico, emocional o psicológico, ya sea en casa o en la escuela. La disfunción familiar que lo lleva a tomar responsabilidades y cargar con pesos que no les corresponden. Muchas veces en separaciones de padres o cuando ambos padres están trabajando, dejan la responsabilidad de los hermanos mayores sobre los hermanos pequeños y la verdad es que no es su obligación. Otra causa puede ser la falta de contacto y expresión de lo que siente. Cuando pues simplemente los papás pretenden que se le pase solito el momento de ansiedad. Otro puede ser exceso de actividad o estimulación a lo largo del día, lo cual no le permite descansar. Yo peleo mucho, sobre todo cuando tengo que dar cursos a padres de familia, que les digo,
Yo entiendo que este mundo se está volviendo muy competitivo, se globalizó tan rápido que ahora competimos con otros países, y entonces sentimos que otros países tienen muchas más actividades, mucho más nivel cultural, etcétera, etcétera. Entonces a veces llenamos a los hijos de actividades extraescolares y les exigimos que en la escuela tengan las mejores calificaciones y que además sea una escuela que les dé 3 idiomas por lo menos y que tenga un alto nivel académico, más, ¿no? Queremos que toquen un instrumento musical y que además practiquen algún deporte, etcétera, etcétera. Y de verdad, bueno, no quiero pues balconear a nadie, ¿no? Pero tengo a un doctor, ¿no? Con el que a veces, estando en la consulta, mientras está atendiendo a mi hija, ¿no? Me habla mucho de las 1000 actividades que tienen sus hijos. Y un día me extrañó porque me decía que tenía fútbol y porque tenía clases de piano y porque además el fin de semana lo llevaban a patinar y porque, o sea, el niño no descansa. Y entonces yo le pregunté, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y me dijo, pues el más grande tiene 5 y el más chiquito tiene creo que 3 años y cachito. O sea, ya desde entonces el niño está experimentando muchísimas actividades y poco tiempo de descanso. Entonces, bueno, pues, ¿qué queremos, no? ¿Que sean muy competitivos o queremos que sean felices? Otra causa de estrés puede ser que está viviendo alguna situación incómoda en su escuela donde no se siente aceptado o incluido. Esto, por supuesto, pues me refiero al bullying. Y bueno, a otras razones es que siente miedo, falta de confianza en sí mismo y no sabe cómo canalizarlo. Otra puede ser falta de espacios de contacto genuino y de calidad con sus padres o las personas que están a su cuidado. O que vivió algún evento traumático muy difícil de procesar y está presentando estrés postraumático, que es lo que están viviendo en este momento muchos niños y muchos jóvenes. Ojo, aquí quiero aclarar, ¿no?, que por supuesto los niños y los adolescentes que desafortunadamente perdieron sus viviendas, sus cosas, pues deben de estar pasándola muy, muy difícil porque pues todo lo que conocen como cierto acaba de desaparecer. Peor será el caso, por supuesto, de los niños o los jóvenes que perdieron a algún miembro de su familia. Pero no crean que los niños o los jóvenes que no vivieron una situación tan extrema no lo están viviendo. Lo están viviendo a través de los padres. Están viviendo el estrés que evidentemente les estamos transmitiendo. Entonces, pues, como pueden ver, las razones pueden ser muchas y hay que evaluarlos. Que pues esto puede estar pasando en la casa o que en la rutina del niño no está funcionando en este momento. Ojo, no crean que el niño con ansiedad está mal o que está dañado o que es débil. Es un momento de hacer un alto y poner atención como familia para resolverlo. Si nos unimos como mexicanos para apoyarnos unos a otros, para darnos la mano en este momento tan difícil que estamos enfrentando, pues con mayor razón empecemos por nuestro propio hogar, por nuestra propia familia. Empecemos por ahí. O sea, no queramos ayudar al vecino o al compatriota que se encuentra en otro estado si vemos que nuestra propia familia la está pasando mal. Primero es observar a nuestra familia. Y bueno, pues entonces aquí te voy a empezar a compartir algunas ideas para que tú ayudes a tu hijo o a tu sobrino o a niños cercanos que tengas a recuperar el equilibrio interior. La primera idea o sugerencia que te doy es mantén la calma tú ante lo que estás viviendo. Para ayudarle a un niño es importante que no te culpes en exceso por lo que está viviendo. Acepta que ya es un hecho que está teniendo estrés o ansiedad y no te regañes de más por ello. Mejor genera conciencia de qué puedes hacer para ayudarle a partir de ahora. Es decir, bueno, ya estamos viviendo, ya estresé a mi hijo o ya veo que mi hijo está muy estresado, dejo de regañarme, dejo de culparme y me enfoco en cómo lo voy a ayudar. Tampoco debemos avergonzarnos.
la ansiedad es un síntoma que como sociedad necesitamos cambiar. Las cosas no están funcionando. Es mejor enfocarnos en lo que tenemos que modificar, que ya no esté funcionando, y cambiarlo por algo que podamos aprovechar para poderlo incluir en nuestras nuevas prácticas diarias. Otra sugerencia es platica con el niño. Habla menos y escucha más. Mira, muchas veces los papás nos sentamos a platicar con los hijos y les hablamos y les hablamos y les hablamos y les decimos qué es lo que tienen que hacer, les explicamos todo lo que está mal y todo lo que ellos deberían de estar haciendo para estar bien, pero no les estamos realmente dejando expresarse. Así no funciona. Es un poco como al revés. Se trata de que realmente te sientes a escuchar al niño y descubrir el inmenso e increíble mundo que está sucediendo dentro de tu hijo. No importa qué edad tenga. Si todavía no tiene lenguaje tu hijo, porque puede ser que sea un pequeñito que todavía no habla, siéntate a su altura en el piso o en su recámara, en donde tú estés cómodo con él, y permítele que juegue a lo que él quiera, y mientras obsérvalo. O sea, realmente trata de ubicar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando por su cabeza. Y claro, si ya habla, pues pregúntale de qué tienes miedo, qué es lo que más te preocupa. Y por favor, no le respondas cosas como no pasa nada, no tienes por qué preocuparte. Es mejor responderle cosas como te entiendo, en algún momento cuando era niño también yo sentí miedo, o te entiendo y yo te estoy acompañando y juntos vamos a encontrar la forma para que te sientas mejor. Como niños y como adultos, lo que más necesitamos es empatía y comprensión, no que se nos diga en qué estamos mal y qué tenemos que hacer. Simplemente pues aceptemos que somos seres humanos y que el que nos sintamos comprendidos, que sintamos que alguien entiende lo que nos está pasando ya es una mejoría para nuestro estado de ánimo. Hay que hacerle ver al niño pues que todos sentimos miedo, pero que hemos aprendido a aceptar lo que sentimos y lo usamos para superar estos momentos difíciles. Para ayudarles a los niños va a ser importante que tú mismo recuerdes esos momentos de tu infancia donde te sentiste pues más o menos similar a lo que él te está expresando, y te preguntes, ¿a mí qué me hubiera hecho sentir mejor, ¿no?, de parte de mis padres? Si yo, siendo otra vez un niño, tengo este miedo, ¿qué me hubiera gustado que mis papás me dijeran o hicieran para poderme ayudar? Y entonces, pues no lo dudes, hazlo. Seguramente le vas a ayudar a tu hijo. Otra sugerencia es explícale lo que está sintiendo sin censurarlo o minimizarlo. Es decir, una vez que lo escuchas, puedes explicarle lo que le está pasando. Es tan básico como decir, te sientes con miedo porque no sabes lo que va a pasar. Te sientes presionado, pues no sé, a lo mejor por sacar buenas calificaciones, o lo que tú sientes es que te sientes comparado o sientes que necesitas más atención de mí. Esas son cosas que puede ayudarle a tu hijo a identificar lo que realmente están pasando, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de otros tips, como por ejemplo poner rutinas predecibles. Los niños necesitan rutinas predecibles de actividades, entonces dale importancia que tenga un horario para irse a dormir, una rutina previa que sea lo más predecible posible, es decir, bueno, de tal a tal hora ya sabes que tienes escuela, de tal a tal hora ya sabes que es momento de comer, momento de hacer tarea. No, trata de no modificárselo demasiado, ¿no? Que sus rutinas estén muy estables. No quiere decir todos los días tiene que ser exactamente como soldadito, no, o sea, pero sí lo que es más o menos predecible para
para el niño. Sé que en este momento de los niños o los adolescentes que están pasando por ansiedad debido a todos estos sucesos, pues todavía se les incrementó, porque ya les decía, pues no tenemos clases y hay delegaciones, por ejemplo, como en esta que yo me encuentro, que es Tlalpan, pero sé que también está el caso de Tláhuac, Xochimilco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, entre otras, pues en que todavía ni siquiera tenemos fecha definitiva para el regreso a clases. Entonces, ¿qué hacen los niños o los jóvenes durante estos días en que no están teniendo actividades regulares? Bueno, pues traten de poner una rutina pequeña y explíquenles que solamente va a ser durante el tiempo en que no tengan clases, pero no permitan que se levante a las 10, 11 de la mañana, porque está perdiendo continuidad, está perdiendo rutina, y eso lo va a estresar todavía más. Es decir, si el niño está acostumbrado a levantarse a las 7 de la mañana, bueno, a lo mejor le das media hora más, quizás hasta 45, una hora, pero no más de eso. Y entonces permite que empiece a tener actividades de estudio, que es la hora en que debería estar en la escuela, que empiece a leer un poco, que empiece a repasar. De hecho, bueno, pues ahorita está el tema, ¿no? En la televisión, de que el secretario de Educación Pública no sabe si se va a perder el ciclo escolar o no. Va a estar bien complicado. Oiga, vamos a ir a una pausa comercial, pero ahorita seguimos platicando de esto porque es interesante qué va a pasar también con este ciclo escolar. Ahorita regresamos, seguimos hablando de los tips y de este tema del secretario de Educación Pública. No se vayan, estamos de regreso en unos minutos. Ya estamos de regreso para el último segmento de su programa, Más Allá del Bullying. Y bueno, pues estábamos platicando primero de este tema de cuándo van a regresar los chavos a clases. Todavía no hay nada definitivo. Esto ya no tiene que ver con el tema de la seguridad de las escuelas, sino más bien tiene que ver con un tema de movilidad, o sea, de facilitar pues ahora sí que la ayuda, los camiones que están sacando todavía escombros de muchos edificios, inclusive todavía hay edificios que van a tener que ser derrumbados. Entonces, pues lo que se pretende más bien es no hacer más tráfico, ¿no? Porque la verdad, seamos honestos, ¿no? Las entradas a la escuela son horas caóticas y la hora de salida igual. Y bueno, pues hay muchas calles que aún tienen muchos derrumbes, edificios por tirar, y entonces por eso es que la Secretaría de Educación Pública toma esta decisión en coordinación con los respectivos delegados. Pero bueno, pues ya les decía yo que parte de la conferencia de prensa que dio el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, decía que para que no se pierda el ciclo escolar, pues una posibilidad es que los chicos tomen clases los sábados, reponiendo todas estas semanas que se están perdiendo, y la otra posibilidad pues es que se recorra el calendario escolar y pues tengan menos vacaciones de lo que estaba planeado ya en el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, pues en fin, ese ya es otro asunto. Y bueno, seguíamos hablando de la ansiedad y de cómo podemos manejarlo para ayudarles a los niños y a los jóvenes a no padecerla de forma tan fuerte. Ya les decía yo de las rutinas, ¿no? De que tengan sus rutinas lo más predecibles posibles. Hay que compartir otro tip, otra sugerencia es que hay que compartirles cuál es la realidad. Y con esto me refiero a que identifiques cuál es el miedo, la preocupación que está teniendo y que veas cuál es la distorsión o lo que no es verdad dentro de ese miedo. No se trata de que le digas, tu miedo no es verdad, sino de que le ayudes a descubrir que no es verdad en el presente. Es decir, si el niño te expresa, es que tengo miedo de que vuelva a temblar, por poner algo, ¿no? Tienes que explicarle al niño o al adolescente que, bueno, sí, puede ocurrir, pero en este momento
no está temblando y no podemos de ninguna forma predecir cómo va a pasar. Eso puede pasar en 1 año, en 2, en 5, a lo mejor mañana. O sea, es algo que no podemos pues predecir, y pues aquí vas a necesitar aplicar creatividad, ¿no? Debemos de tratar de explicarles cuáles son los mecanismos más seguros de protección, y pues con esto tratar de ayudarle a tranquilizarlo y decirle que no es como, o sea, la mayor cantidad de probabilidad no está en que sí vaya a temblar, sino en el que no vaya a temblar. También puedes enseñarle lo increíble que es vivir el momento presente. Los niños ubican, obviamente, los tiempos pasado, presente, futuro, ¿no? Pero de repente empiezan a aprender a fugarse del presente, y se trata de que lo ayudes a regresar constantemente a lo que está viviendo en este momento. Esto nos pasa también mucho como adultos. Tendemos a fugarnos y a futurizar, ¿no? Nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar sí? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar en un mes? Y no nos centramos en el presente. Por eso el futuro causa mucha ansiedad, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Y nosotros somos los que de alguna forma influenciamos a los niños para que futuricen. Intenta platicar con tu hijo acerca de lo que está pasando en este momento, y no sobre lo que ya pasó o sobre lo que va a pasar, pues muchas veces somos nosotros los que pues les interrumpimos estas actividades y les hablamos de, y en el futuro va a pasar esto, y si no te preparas ahorita, mañana no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues tratemos de dejarlos en el presente. Otro tip es que modifique su dieta de alimentos y de tecnología. Ya les dije que una de las causas de ansiedad es el consumo excesivo de azúcar. Yo te invito a que reflexiones, sin caer en excesos o en la obsesión, la cantidad de azúcar que tu hijo está consumiendo. Por favor, no lleguemos al límite de 0 azúcar, nada, que no, o sea, de todas formas el niño lo va a probar contigo o sin ti. Es decir, los niños están expuestos a probar cualquier cantidad de azúcar dentro de los horarios escolares, porque muchos papás no piensan, ¿no?, en la cantidad de azúcar que les están dando a los hijos. Entonces, no nos obsesionemos con esto. O sea, el niño también necesita cierta cantidad de azúcar, pero cierta cantidad de azúcar. Controlemos un poco, ¿no? Pues el no darles refresco, por ejemplo. Ahí es una cantidad impresionante. Tratemos de bajárselo, tratemos de darle agua y, bueno, permitirle que se coma unas galletas o algún caramelo que realmente se le antoje. Eso pues no está mal, ¿no? Solo hay que controlar la cantidad. Pero también tenemos que disminuir radicalmente el tiempo que están pasando frente a una pantalla. Aquí mi productora me está presumiendo de un poco de azúcar que ella sí va a consumir en este momento, y hasta me dio envidia. Pero bueno, les decía yo que tenemos que realmente ver cuánto tiempo están pasando nuestros hijos frente a una pantalla, ya sea de televisión o de la computadora. Esta combinación de la tecnología con el azúcar está íntimamente relacionada con el estrés, la ansiedad y el déficit de atención en los niños. Es como una cuestión química a nivel del cerebro. O sea, la combinación azúcar más el estar metidos todo el tiempo en una pantalla tiene un efecto que no es agradable al cerebro. Además, imaginemos que los niños están hechos para estar activos todo el día. Es a través del movimiento físico que conectan las neuronas en su cerebro y aprenden de esta forma. Pero les pedimos que consuman más azúcar, tenemos más energía y no la están gastando porque los tenemos sentados frente a una pantalla. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues obviamente es un caos adentro de ellos que no saben cómo liberar toda esta energía, y de ahí viene mucha angustia, mucha desesperación e inclusive muchos berrinches. Entonces,
tenemos que permitirles que tengan actividad física. No estoy hablando de que necesariamente tengan que meterlos a clases extracurriculares. De hecho, ahorita vamos a hablar también un poquito de eso. Dales tiempo de calidad y de conexión a tus hijos. Si algo quieren los niños es conectar con sus padres o los adultos que son importantes para ellos. No se necesita que estés diciéndole algo todo el día o que estés ahí pegado. Necesitan que les dediques, ya lo habíamos dicho, por lo menos 10 minutos al día, pero de toda tu atención. Es este tiempo que es importante, pero realmente te centres en él. Velo a los ojos, ponte a su altura. Haz actividades con ellos, no quieras dirigirlos, no quieras que las actividades sean a tu manera, permíteles expresarse. A veces como papás se nos olvida que también se trata de que se diviertan, de que sean ellos mismos. Hay que dejarnos fluir con ellos en ese tiempo de calidad. Yo sé que muchos papás trabajan y que vienen muy estresados, pero recuerden que es su responsabilidad, que esos seres humanos que ustedes decidieron traer a este mundo son su responsabilidad y dependen totalmente de ustedes. No basta con darles alimentación, techo, ropa y escuela, ¿no? Educación. Se trata realmente de que sean seres humanos funcionales y para ello es una parte emocional, es una parte de conexión con otros seres humanos y empieza con los papás. Entonces, pues si es necesario que les demos ese tiempo, que juguemos con ellos, bailemos, cantemos, los escuchemos, lloremos si es necesario. Bueno, no los papás, pero sí les permitimos a los hijos llorar con nosotros y que realmente se expresen. También ya les dije, es muy importante que tengan ejercicio o actividad física. Hago mucho énfasis en este punto, pues como les decía, los niños están hechos para moverse. Y entonces, si pasan la mayor parte del día en un salón en donde el sistema educativo por hoy los obliga a estar sentados por varias horas al día, ¿no? Y llegan a casa y se sientan enfrente de la computadora o enfrente de la televisión, pues es normal que los niños estén experimentando estrés o ansiedad. Ya les dije, no se trata de llenarlos de clases extracurriculares, se trata de que pues trates de activarlo lo más posible y bueno, ya sabemos que a veces pues no tenemos tampoco los recursos económicos como para meterlos a una clase extracurricular, no, en México no es precisamente barato. Hay clases en las delegaciones que se ofrecen de forma totalmente gratuita en donde podrían llevar a los hijos. Pero bueno, si ni siquiera tenemos para pagar o para llevarlo, o sea, no tenemos el tiempo o bueno, tenemos cualquier justificación para no poder llevarlo ni siquiera a esas actividades, bueno, entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que puedan hacer una actividad tan fácil como hacer yoga en casa, ¿no? Darse ese espacio. Hay 1000 videos en la computadora. Si los niños pasan el tiempo en la computadora, pues pueden pedirles que busquen videos en YouTube, por ejemplo, de yoga. Hay ejercicios de estiramiento. Hay muchas ideas que pueden encontrar ustedes en YouTube de cómo ejercitarse dentro de la casa, y hacerlo juntos va a crear un lazo muy especial emocional entre tu hijo y tú. Entonces practícalo. Otro tip es que puedes ayudarlo a descubrir su propia fortaleza y a enfrentar las cosas con valentía. Puedes hacer, por ejemplo, una lista de cómo soy e inclusive un dibujo de cuerpo entero en una hoja así grande y dibujen el cuerpo del niño, y entre los dos van escribiendo cuáles son las cualidades, las fortalezas, los talentos, y lo van señalando, ¿no? Si toca el piano, por ejemplo, pues señalan así las manos y le dices, tienes unas manos maravillosas que te permiten pues ser muy talentoso en cuanto a la música, y pues igual los oídos. O sea, son ideas, usen
cada quien su creatividad como padres. Todos tenemos esa creatividad y ese instinto como papás. Ya les había yo dicho otra sugerencia, que es no les dé responsabilidades que no les corresponda. Ojo, no quiero decir que los hijos no tengan ninguna responsabilidad, o sea, tienen responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Tiende tu cama o ayúdame a lavar los trastes o a ti te corresponde sacar la basura, pero no le des responsabilidades que no les corresponda, ¿no? Ya les decía yo, por ejemplo, es muy frecuente que los papás les pidan a los hijos mayores que cuiden a los menores. Eso es un clásico. O cuando les gritamos a los hijos así de necesito que te comportes como un adulto. Oye, no son adultos, o sea, no son adultos chiquitos, son niños o son adolescentes. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad, encargarnos de nuestros asuntos, resolverlos y solamente explicarles a los niños que lo que está pasando no es su culpa, que no tienen responsabilidad y que, bueno, ellos solamente tienen responsabilidad pues de estudiar, de su orden privado, es decir, su cuarto, su ropa, etcétera, etcétera, y pues algunas tareas familiares. Oigan, se nos acabó el tiempo, tenía algunas otras sugerencias, voy a tratar de concluirlas en el próximo programa. Y bueno, pues ya vamos a empezar a revisar otros casos. Como les comenté al principio, yo no quería que este fuera un programa pues para hablar de más casos, que ya de por sí mi corazón está un poco roto en este momento. Estoy tratando de recuperarme también porque yo también soy mamá y tampoco quiero transmitirle toda esta ansiedad que tengo y que siento a mis hijas. Yo les deseo a todos que sus corazones también sanen pronto, que no nos olvidemos que hay gente que todavía nos necesita, no dejemos de apoyar, ojalá que así se pudieran quedar las cosas en cuanto a la unidad que hemos demostrado como mexicanos. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este programa. Terminamos por hoy las transmisiones de Radio Educación Responsiva, pero regresamos el lunes 3 de la tarde con lecciones de carrera a cargo de Dulce Villar. Yo los dejo con un fuerte abrazo, un beso, por ser amigos, por ser mexicanos, por ser parte de esta experiencia. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Hasta luego.